Saludos, bienvenidos a una edición más de A Impacto, el podcast de la inteligencia artificial de las nuevas tecnologías. Estamos hoy aquí en las facilidades de Microsoft. Nos reciben Herbert Levy, que es el gerente general para Microsoft Caribe y Centroamérica. Bienvenido, Herbert. Bienvenido, está en tu oficina. Bienvenido al podcast otra vez. Muchas gracias. Un placer estar de nuevo contigo, con Chantal y con el gran Mario Scacha. Gracias. Y a Mario Scacha, que es mi comoderador. Llevamos aquí ya... Estamos como 7, 8 capítulos, ya volvemos al ruedo. Estábamos perdidos un ratito, pero volvemos a la carga. Ay, claro que sí, ahorita que está mejor. Hay Viene mucho nueva tema. gente, viene todo, claro. Así que mientras más rezagamos, más cosas salen. Y hay que hacer... Dimos un respirito ahí para que salieran más cosas. Excelente, Mario. Y gracias a ambos por recibirnos. Y obviamente la economista Chantal Bene, que es la vicepresidenta ejecutiva de Inteligencia Económica, la firma que me honra en presidir. Gracias a los tres por estar aquí conmigo hoy. Estamos en una especie de media tour hablando de todo lo que está pasando, muchas noticias positivas con respecto al tema de la inteligencia artificial y todo lo asociado, ¿no?, a estas tecnologías disruptivas. Yo creo que es importante dar contexto. Herbert y Mario, ustedes están el día a día en esto. Estamos en Microsoft, una empresa líder a nivel global. Es la empresa nuevamente de más valor bursátil, correcto, porque todos los días, ¿cómo está la...? Sí, hoy creo que sí. Eso es un rolling coaster, pero por esta foto del día, creo que la compañía... ¿Cuánto está en 2 trillones más o menos? 3.2 trillones aproximadamente. Así que es una buena opción de inversión. En gran medida, Herbert, como tema puente, gran parte de esto es cómo la inteligencia artificial se ha vuelto la tecnología más importante, ¿no?, en los procesos económicos, educativos, gubernamentales, sociales. Todo lo que está pasando gira en torno a eso. Eso en gran medida le da ese protagonismo a una empresa como Microsoft y cómo el ciudadano, las empresas se acoplan a estos cambios. Definitivamente, primero, una vez más, gracias Gustavo y Chantal por la oportunidad de tener esta conversación y llevarle a la audiencia algo de luz acerca de todos estos cambios acelerados y procesos que entendemos van a tocar todas las fibras de la población mundial y obviamente Puerto Rico. Yo creo que tiene una gran oportunidad de aprovechar este momento en el tiempo y hacer una diferencia. Lo cierto es que creo que tú arrancaste muy bien el podcast porque el contexto es crítico y sobre todo porque aparecen nuevos conceptos, nuevos acrónimos y semana a semana nos vemos invadidos con información. Por eso se hace tan importante traer luz, aclarar y separar las aguas para entender cómo impacta cada uno de estos componentes en nuestros negocios, en nuestras vidas y demás. Aún para ustedes rápido, o sea, ustedes para nosotros el ritmo está siendo muy rápido, vertiginoso, a un punto de que tenemos que estudiar todos los días. O sea, nosotros no nos escapamos a esta ola de transformación acelerada. Y eso obviamente nos hace muy humildes y empáticos con lo que todo el ecosistema está viviendo. Si para nosotros, que este es nuestro negocio, es nuestra vida, está siendo retador, nos ponemos en los pies de nuestros clientes, de nuestros socios, de la academia, de los gobiernos y realmente sentimos que tenemos una labor titánica para ejecutar y hacer que todo este ecosistema esté al día. Y creo que es importante siempre empezar por situar este momento en el tiempo. Tenemos alguna información, como decía Mario, que es nueva. Recién hace una semana aproximadamente se lanzó esta encuesta que hacemos ya por 5º año consecutivo con empresas pequeñas y medianas, incluyendo microempresas. Se hizo para Puerto Rico, se hizo para múltiples países de la región y hay información valiosa para traer. Ustedes miden, cada país ustedes miden, Microsoft mide. Estamos constantemente tratando de capturar los avances de todos estos desarrollos, estas nuevas tecnologías, cómo están impactando, cómo están siendo absorbidas, cuáles son los retos que tienen, sobre todo estas empresas pequeñas y medianas, que obviamente tienen muchos desafíos, poco tiempo, eventos apremiantes y cómo los ayudamos realmente a dar un paso adelante. Yo creo que ahí hay información interesante para compartir. Perdón, también. No, es una metodología interesante. Son 31.000 personas, trabajadores en más o menos 30 países. Entonces te da un amplio rango de líderes y diferentes personas que te dan su opinión sobre estos temas de inteligencia artificial. Claro. Y entonces, digamos, la medición
se hace sobre una base bien amplia de personas que Sí, efectivamente, lo que Mario está comentando es lo que tiene que ver con este otro informe que es el WTI o el Work Trend Index, que nos trae luz sobre estas tendencias en materia de impacto laboral. O sea, por eso decía, hay dos informes de alto impacto. Uno toca directamente Puerto Rico, otro es a nivel mundial y tiene unas vertientes muy interesantes porque, de nuevo, estos cambios que estamos viviendo hacen que los paradigmas que entendíamos hasta este momento, de alguna manera, haya que replantearlos y entender dónde estamos parados nosotros hoy en día para maximizar esta ola de impacto y, de nuevo, continuar adelante. Son dos reportes diferentes, uno siendo una encuesta que se va a estar haciendo Ya se hizo. Ya se hizo. Están los resultados. Es una encuesta que tocó a, creo que fueron 1.300 empresas, de las cuales 100 empresas en Puerto Rico, o sea, cubriendo toda la isla. O sea, digo, solamente un 29% fue área metro pura, pero después un 19% Arecibo y todo el resto, más un 50% entidades en todo el resto de la isla. Hay información interesante para compartir. Y después este informe que se llama el Work Trend Index, que son tendencias laborales, que Microsoft, esto ya es un estudio, que Microsoft en conjunto con LinkedIn y otros actores extremadamente relevantes de la economía mundial encomiendan para entender estas tendencias de cambio en materia laboral, y por eso digo, creo que en ambos casos tenemos luz para compartir. Si me dan un instante más, nomás para situar este momento en el tiempo y ahí arrancamos, decimos que hay 5 olas de transformación del cómputo. Esas 5 olas hablamos que traen un impacto de tecnología de propósito general, y eso se equipara con el concepto de la imprenta de Gutenberg, en el sentido de que la imprenta de Gutenberg tenía un objetivo muy particular. Sin embargo, el impacto colateral que tuvo hizo que se creen nuevas economías. O sea, nada volvió a ser lo mismo. Se crearon libros, librerías, empresas de celulosa, las religiones empezaron a operar distinto. O sea, el mundo cambió en el siglo XV con la imprenta. Con la imprenta para siempre. Entonces, y masificó el conocimiento porque estaba antes en las iglesias, en los monasterios. Exacto. Y de ahí se masifica todo. Fue un gran democratizador, pero además lo que hizo es generar nuevas economías. Y eso pasó con las 5 olas del cómputo en cuanto a la revolución que generaron. La primera, lo que es la computadora personal. El mundo nunca volvió a ser lo mismo, después que teníamos cómputo a disposición en nuestras manos o en un teclado. Luego el Internet. Claramente, si pensamos en un pre y un post, nuestro universo es completamente distinto. Y la economía y las economías que surgieron, realmente uno no las podía proyectar previo a comenzar ese ciclo. Uno probablemente hubiera pagado lo que fuera por tener un oráculo de Delfos y entender qué iba a pasar en 5, 10 o 15 años, y hoy en día ya sabemos lo que sucede. La tercera ola fue el cómputo personal a nivel de mobile, que ese fue otro cambio, y es otro cambio enorme. Los celulares, los dispositivos inteligentes, la movilidad, las tabletas. Y el cuarto, que yo llamo que fue el que generó el factor democratizador de alta penetración y granularidad, es el cloud, la tecnología de la nube. La nube es el gran factor democratizador. Y por último, hoy en día hablamos de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa y sus derivados como la quinta ola de disrupción, que según mi humilde opinión es la que va a generar cambios más profundos, ¿sí? Y unas nuevas economías que realmente hoy en día no tenemos claro del todo cómo va a terminar este ciclo, pero sabemos ya que la evolución es demasiado acelerada y que lo importante, como decíamos en una sesión que tuvimos con Gustavo hace unos días, es entender la democratización. Esto significa que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos la misma tecnología al mismo precio y al mismo tiempo en todo sitio del planeta. Eso significa que tenemos capacidad de competencia de igual a igual desde Puerto Rico, desde Jayuya, Orocovis, Humacao, Ciales, you name it. Todo el mundo tiene las mismas condiciones, pero también las tienen los que están en Asia y los que están en América del Sur. Entonces ese es el llamado de atención de aprovechar esta ola de democratización. Y por otro lado, la buenísima noticia es que la tecnología está disponible hoy al alcance de nuestras manos y con una barrera de entrada mínima. El llamado de atención es que este cambio tiene un factor humano enorme. Si nosotros no hacemos el clic,
si nosotros no empezamos a entender realmente dónde la inteligencia artificial juega un rol clave en nuestras vidas, en nuestros negocios, dónde están las oportunidades, dónde están los desafíos, probablemente nos habremos perdido la oportunidad. O sea, el llamado de atención es que tenemos que empezar hoy, porque ya mañana es un poco más tarde y pasado un poco más tarde. Así que eso es como que el inicio de la conversación que quería traer. Y me gustaría definir la diferencia entre lo que es inteligencia artificial y lo que mencionaste, inteligencia artificial generativa. Claro. Inteligencia artificial existe desde el año 1950 en adelante. O sea, desde ese entonces se empiezan a hablar de distintos formatos y modelos de máquinas con aprendizaje, o sea, el machine learning y otros modelos, ¿no? ¿Sí? Eso fue evolucionando. Ahora, por marcar un momento en el tiempo, hace unos 6-7 años, ya con esta ola de transformación digital, cuando empezamos a hablar de la cuarta revolución industrial, lo que empezó a suceder es que los ciclos de aceleración de resultados se aceleraron más aún, más vertiginosos. Entonces empezaron a haber muchas disrupciones que con carácter global se empezaron a sinergizar, se empezaron a combinar. Entonces tú tienes la combinación de 3 elementos en este caso, que es la hiperescala en el cómputo, o sea, el cómputo en la nube, la tecnología disponible a nivel de cómputo con barrera de entrada virtualmente cero y escala conceptualmente infinita, si vamos al caso. Son data centers, pero conceptualmente podemos hablar de que la escala no tiene fin. Por otro lado, el crecimiento exponencial de los datos, ¿sí? Que uno cuando manda un mensaje de texto, cuando tiene una comunicación, saca una foto, un email, todo datos y datos y datos y datos. Entonces, ese crecimiento exponencial de datos, ¿sí? Mayormente no estructurados, empieza a generar un volumen en cuanto a data que permite, y el punto número 3, entrenar algoritmos. Entonces, cuando esos algoritmos, que es el tercer punto, empiezan a hacerse disponibles de manera open source, de manera cada vez más sofisticada en cuanto a los objetivos que estamos buscando con ese algoritmo, entrenado por esta data y en un universo de hiperescala en cómputo, permitió el auge y el crecimiento de inteligencia artificial en múltiples vertientes. Y para que tengamos una idea qué sucede con la inteligencia artificial, ya para el año 2018, en lo que es Microsoft Research, se habían superado las paridades humanas en los aspectos críticos que hacen a la conexión entre el humano y el cómputo. Temas de visión, de conocimiento, de lab. Entonces, ya de ahí en adelante, cuando se superan esas barreras, nada vuelve a ser igual. Ahora, inteligencia artificial generativa tiene otra connotación, que es el hecho de utilizar estos Large Language Models, estos modelos de lenguaje amplio, que son entrenados con algoritmos que requieren muchísimo cómputo y empiezan a ser utilizados sin necesidad de yo incorporarle data adicional mía. O sea, ya vienen modelos preentrenados. En sus primeras versiones, como se conoce el GPT-1, o sea, lo que teníamos es una entidad que aprende a leer y escribir, pero aprende a leer y escribir como ningún ser humano lo puede hacer. Y después siguió evolucionando con la capacidad de reasoning y mostrarnos cómo razonó, e interpretar, como se llama, multimodal, o sea que ya le puedo entrar texto o audio o video, imágenes, y en un ida y vuelta puedo ir y venir con esto, interactuar. O sea que esta inteligencia artificial generativa incluso nos empieza a abrir nuevas versiones y vertientes en cuanto a cómo apalancarla. Y digamos, quizá el tema del momento son los agentes autónomos. Claro. ¿Sí? Son los famosos... Sí, los agents. Y si me permites claro, complementarte un tantito. Quería preguntarte cuán disruptiva es todo esto, pero tú estás implementando, así que... Sí, y de ahí vamos a ver. Lo bueno de la inteligencia artificial generativa, cuando se democratiza el acceso tanto a los datos como al cómputo, porque yo recuerdo con antes, digamos, cuando yo empecé en este ámbito, la inteligencia artificial estaba restringida a bancos que hacían algoritmos para calcular el fraude. O las universidades. O telefónicas que hacían algoritmos para calcular el churn o cuánta gente se le iba a ir. Pero era restringido a un grupo de personas. Lo que hicieron maravillosamente un grupo de muchachos con la inteligencia artificial generativa es que la disponibilizaron al público. Entonces, en lenguaje natural, tú interactúas con ese tipo de algoritmos y ellos te responden, pero lo que te responden ellos lo generan, ¿no? A diferencia de cuando tú buscas, oye, dame información de Roma, quiero pasar 7 días ahí, lo pones en un buscador,
que son data indexada, la inteligencia artificial te la crea. Entonces te crea las respuestas, le infiere lo que tú le estás hablando y te da una respuesta y te puede dar también los links o las referencias donde está, pero te crea imágenes de la nada. Tú le puedes pedir a la inteligencia artificial que te haga una imagen y te crea, porque el algoritmo, como te decía Herbert, que está por detrás, le permite hacer eso. Entonces, al masificarse, al poder hablar e interactuar como si estuvieras en un humano, óyeme, yo voy a tener unas vacaciones 7 días en Europa y necesito que me ayudes a crear un itinerario. Eso antes no estaba. Entonces tú estás interactuando como que si estuvieras interactuando con otra persona y te va respondiendo en base a lo que tú interactúas con información que crea en el momento. Por eso es que tú preguntas y yo pregunto y la respuesta puede ser diferente, ¿okay? Porque la información se crea en el momento, pero se está interactuando de una manera que antes no existía. Por eso se masifica la inteligencia artificial generativa y vienen todos los usos que estamos viendo, que desde que comenzamos a hacer programas interesantes, porque yo le comentaba a Herbert, el primer programa lo hicimos sobre el primer World Training Index del 2023 y se veía como que todo venía más pushing por las personas. Ahora no, ahora viene ya de una estrategia desde arriba hacia abajo donde se quieren implementar este tipo de tecnología y eso es un cambio importante que se está viendo. Entonces, del tema de Microsoft como empresa, porque me acuerdo cuando nació el Internet, que el que no tenía acceso a Internet, había el Digital Divide, o sea, aquella brecha digital. Hoy, con todo esto tan rápido, Herbert, ¿cómo una empresa como Microsoft se asegura que esto beneficie a la sociedad, a las empresas, a la academia, al individuo? Y ahorita hablamos un poquito del caso nuestro, ¿verdad?, de inteligencia económica, como una pequeña empresa que jamás vi meterme en nada de esto, y Chantal, ¿verdad?, ha liderado gran parte de esta transformación. Agradezco el apoyo de tu equipo. Tú, Mario, Verónica, Andy, todo el equipo ha sido vital, ¿no? Y puedo dar fe de cómo ese vínculo con el ecosistema, pero cómo todo esto se pone al beneficio de Puerto Rico, de la gente, porque esa es un poco la encuesta de las pymes, las pequeñas empresas, es una vertiente de eso, pero háblame, ¿cómo se humaniza esto? Primero y fundamental, la tecnología o las tecnologías son herramientas. Y como tales solamente tienen sentido cuando son utilizadas para un propósito genuino y válido del lado del ser humano, en sus distintas vertientes, en su vida, en lo personal, en lo social, en entornos profesionales y en la industria que sea. Estos días, Bill Gates hablaba de los 30 años. ¿Cuánto lleva la empresa fundada? 50 años, recién celebramos el 50 días, aniversario. Bill Gates hablaba de su fundación. He leído algunas cosas. ¿Tú crees que él pensó que lo que el fondo iba a llegar a este nivel desde el punto de vista de esto? Yo dificulto que alguien pueda proyectar el impacto de pensar que una compañía nacida en un garage, en un entorno... Es de Washington, ¿no? Washington, Seattle. Que se fue creciendo ya en Seattle y demás. Iba, por ejemplo, hoy estábamos hablando al comienzo, a mí no me gusta hablar mucho del tema porque son fotos, ¿no? Pero hoy día, para la foto de hoy, si uno mira 4, 5, 6 días para atrás, lo que vamos a ver es que Microsoft siempre ha estado entre las probablemente top 3 compañías de mayor valor del planeta. Entonces, probablemente es difícil para alguien envisionar tanto. Sin embargo, la compañía ha tenido un poder de transformación y cambio y una resiliencia que son dignas de reconocimiento, ¿no? Porque la compañía se ha reinventado una y otra vez atendiendo a las oportunidades, a los desafíos y a lo que podíamos hacer por el mercado, siempre obviamente poniendo al cliente en el centro con sus necesidades. Ahora, la compañía se define como Glocal, es un juego de palabras, una compañía global, pero con una presencia local. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos presencia del año 1990. O sea, son 35 años de estar presentes en el país. Y claramente lo que buscamos es estar cerca de nuestros socios de negocios, que son los que generan esa capilaridad hacia el mercado, de nuestros clientes, y estar un paso adelante en materia de educación, de awareness, para que nuestros clientes puedan entender el poder de estas tecnologías y cómo ellas tienen efecto transformador real para sus negocios. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos distintos mecanismos para llegar, pero claramente, y ahora puedo hacerlo quizá autorreferencial, porque tú nombrabas el caso de Intelligence Economics, porque creo este es un buen segue, digamos, para conectar desde lo particular a lo general. Porque lo que estoy diciendo es a nivel general y uno puede decir, pero están hablando desde un atril, desde un escenario, de un entorno, de una empresa global, y qué sucede con las compañías pequeñas y medianas.
para empezar a abrir la sesión de hoy diciendo que se acaba de hacer una encuesta para entender dónde estamos parados. ¿Y dónde estamos parados? ¿Te entraba eso? Mira, antes de entrar ¿Y por qué quizá es en esa importante historia, las pymes? Porque Microsoft quiere saber cómo están las pequeñas y medianas empresas. Ustedes de este lado me van a corregir si digo algún guarismo, algún número que no corresponde, porque ustedes son los expertos, pero tengo entendido que el 96% de las compañías formales de Puerto Rico formales son empresas pequeñas y medianas. Sí. Le estamos hablando, y creo que a nivel de empleomanía es como un 44%. Corríjame si digo mal un número, porque no quiero que queden... Estás al día. Estoy al día. Si estoy al día, entonces basta con eso para pensar de la importancia que tiene, y está claro que las empresas pequeñas y medianas son el pulmón de la economía y el pulmón de desarrollo económico de cualquier sociedad, de cualquier comunidad. Entonces, claramente para nosotros es muy importante asegurar que las personas que están en un colmado, las personas que tienen una ebanistería, una cadenita de supermercados, lo que sea, que sepan cómo la tecnología puede tener este factor transformador, porque, como bien decía Mario, esto no siempre fue así. Hoy hablamos, y esta palabra existe en español, la tecnología es pervasiva. O sea, la tecnología uno la puede consumir de forma sencilla y entendible. Ya en este momento, en este paradigma que vivimos hoy, el concepto de que la tecnología es para los tecnólogos es completamente vetusto y obsoleto. Eso ya no existe más. La tecnología siempre fue para el usuario de negocio, para el usuario en sí. Pero hoy en día es más que nunca, porque la tenemos disponible en lenguaje natural, de manera sencilla. Ahora, ¿qué nos dio esta encuesta? Por ejemplo, dice que el 32% de los encuestados dijeron que estaban utilizando inteligencia artificial en sus distintos modos. Probablemente muchos de ellos contestaron que no sabían, probablemente siendo un poco quizá ignorantes de los usos de la inteligencia artificial, porque hoy en día el 100% utilizamos inteligencia artificial en algún modelo, sin dudas. Pero el llamado de atención, yo creo, tenemos 2/3 que o no saben o no están utilizando inteligencia artificial hoy día en sus labores diarias. Y eso es una gran oportunidad, porque creo que el 74% de los encuestados había dicho que logró generar ahorros en temas de productividad, mejoras en la atención a sus clientes, disminución de errores. O sea, son cuestiones que nos ayudan a ser una mejor versión de nosotros mismos. O sea, esa primera forma de utilizar inteligencia artificial claramente nos mejora nuestra condición. Un economista con inteligencia artificial es un mejor economista. O sea, y eso es lo que entiendo debería ser como el llamado de atención de ver realmente cómo utilizarlo y cómo maximizar el impacto de esto que está disponible hoy. Y yo Ger, que vengo de background el último tiempo, digamos, de estar con empresas medianas, el tema de la tecnología de verdad es algo que usándola bien, es un aliado importante para suplir algunos temas o algunas carencias que el mismo modelo tiene, y que hoy tal vez hace que esos procesos sean un poco más lentos, un poco más manuales, no tengan un poco de control. Digamos, la facilidad que tienen hoy de implementar este tipo de tecnología para que los ayude, la automatización de múltiples procesos que a lo mejor anteriormente eran a mano, no habían los controles requeridos para tenerlos ahora e impulsar su negocio, son de una manera importante y son, digamos, están a su alcance. Antes podían ser costos muy altos, y creo que al principio hablábamos fuera de cámara de esos temas. Antes podía tener inversiones en magnitudes importantes para una pequeña empresa, y hoy eso se ha ido simplificando y se ha ido haciendo mucho más accesibles. Entonces eso es una oportunidad, pero no siempre fue así, ¿okay? Y eso es una oportunidad que hay que tomar de manera rápida para comenzar digamos, de alguna forma, a implementar estas tecnologías de inteligencia artificial como están hoy y como vienen, porque lo que viene ahora es ser más autónomo, yo me recordaba mucho tiempo atrás, yo decía, ojalá yo tuviera un asistente que me ayudara con el número. Hoy lo puedes tener, hoy tú puedes crear, y el lenguaje, no tienes que tener mucho concepto técnico, mucho digamos, background de programación. Tú puedes crear un agente que te ayude a hacer ciertas tareas. Pregúntale a esta joven que está aquí, que ya se tiene. Fíjate. Sí, nosotros internamente, me gustaría retomar lo que había mencionado anteriormente de las 5 etapas, porque no solamente se deben de ver los negocios o los empleados como la inteligencia artificial como una parte competitiva
competitiva, pero como tú bien dices, debe de ser un aliado en todo negocio, y nosotros en Intelligent Economics lo hemos podido implementar. Ese manual labor de estar buscando algún dato y subiendo y bajando y vamos a ponerlo aquí y allá, y un análisis preliminar, la inteligencia artificial ha podido ayudar a que eso sea más rápido, y entonces uno como economista, como humano, ya está establecido para llevar un análisis más profundo de lo que se está dando, que en realidad pudo haber sido una computadora o una inteligencia artificial que lo complemente. Y como bien dijiste al principio, los 5 etapas diferentes en donde se han marcado la nueva tecnología que ha impactado a la sociedad, y no se debe de ver como en el momento la revolución industrial y el impacto que tenía sobre la empresa agrícola y de aquellas personas que trabajaban en lo agrícola viéndolo como no, ahora qué vamos a hacer, pero la inteligencia artificial se debe de ver también como eso, no estar preocupado de bueno, la inteligencia artificial va a tomar mi trabajo, no, qué tipo de trabajo voy a tener yo ahora y qué tipo de empresa voy a tener usando esta tecnología. Y eso es fundamental. Lo que tú acabas de decir es, digamos, uno de los conceptos fundamentales de toda esta nueva revolución de inteligencia artificial. Está en cada uno, o sea, obviamente va a haber cambios, o sea, eso es obvio, pero está en cada uno. Ir y estudiar y aprender de estos conceptos. Hay miles de sitios donde tú sabes. Harvard tiene, por poner ejemplo, Harvard, MIT tienen cursos gratis de inteligencia artificial. Nosotros, yo lo puse en mi LinkedIn, acabamos de hacer, de liberar una serie de 18 videos sobre inteligencia artificial, que va desde qué es la inteligencia artificial, qué es un LLM, hasta cómo se programa. Y hay múltiples y montones de recursos para empezar a, digamos, de alguna manera, nosotros mismos formar esos skills que nos va a llegar a, digamos, utilizar la inteligencia artificial para ser mejores en lo que hagan. ¿Qué le pasa al ciudadano, a la empresa, sea grande o pequeña, que no entiende estos procesos y no los adopte? ¿Ustedes han medido qué ocurriría a futuro? ¿Y qué harían ustedes para cerrar ese gap? Hacer futurología es un poco osado, pero sí, y ustedes como economistas saben bien que no se puede futurologiar, pero sí creo que es muy buena tu pregunta, y lo voy a contestar con el ejemplo autorreferenciado de Intelligent Economics, porque ustedes son una empresa pequeña, pero creo que son un ejemplo vívido de eventualmente lo que se debería replantear toda entidad hoy en día se debería replantear cómo puede emular un journey como el que tuvo Intelligent Economics. Y si me permiten lo voy a comentar porque es un caso público que Microsoft eligió a nivel mundial para tomarlo y documentarlo. Y de hecho está documentado, probablemente lo pueden poner en el podcast para que la gente pueda entrar y revisarlo. Allá por el año 2017, creo que fue post pandemia, que con Gustavo nos encontramos y empezamos a dialogar, y realmente como casi todas las empresas de Puerto Rico se había visto bien afectada. Yo no quiero hablar más en detalle, eso lo hablas tú después o Chantal, pero realmente empezamos a conversar con la idea de hacer algo distinto y poder apoyar a Intelligent Economics. Y ahí es donde vemos un ejemplo claro de cómo se conecta de modelo clúster una multinacional grandota, gigante, con una pyme que tiene una especialidad. O sea, que la especialidad, especializados en economía. ¿Y qué se hizo ahí? O sea, ahí yo siempre digo que tú te enfrentaste con los propios miedos que se enfrenta cualquier persona en el momento que tiene que abordar un viaje hacia lo desconocido, porque de nuevo la gente no está hoy en día embebida en las tecnologías y con el último grito de la moda de tecnología, aunque esto no es una moda, esto vino para quedarse. Entonces, pero en su momento, hace ya como 7, 8 años, tú dijiste, quiero enmarcarme ahí. Y la nube te fue ayudando como decíamos, factor democratizador, utilizando tecnologías como Power BI, utilizar los datos para exponerlos de frente a tus clientes. Cambiaste tu modelo de negocio, son modelos por suscripción, tus clientes se vieron extremadamente beneficiados, tú también, tus equipos también, empezaron a poder llevar la data, conectar lo macro con lo micro, empezar a sacar escenarios específicos de industria que conectaban con las necesidades de los clientes, y eso te permitió abordar las siguientes olas de transformación con una fortaleza, ¿sí? Y con un nivel de penetración que lo hizo muy sencillo, ¿sí? Porque como decíamos, la democratización, fantástico, pero ¿qué pasó después de la democratización globalizada? Que cada nueva disrupción
tiene impacto global de manera inmediata. Es lo que decíamos, ChatGPT llegó a sus 100 millones de usuarios en 2 meses y medio, cuando la tecnología anterior en sobrepasar esos 100 millones fue TikTok con 9 meses. Entonces, y todo lo que viene ahora, todos los agentes, estos que estamos viendo con WTI, eso va a tener el mismo impacto, está teniendo el mismo impacto que estamos viendo hoy. Y lo interesante de Intelligence Economics es cómo empieza a incorporar inteligencia artificial y generativa, no estoy hablando por ustedes, ustedes saben mucho mejor, para el beneficio de sus clientes y para el beneficio de ustedes de manera casi inmediata y muy natural, porque ya habían recorrido el camino. Por eso creo que ustedes son un ejemplo, porque empezaron hace 7, 8 años y todo lo que dijeron que iban a hacer lo hicieron. Y todos los miedos que tuvieron que enfrentar los transformaron en oportunidades. No en el parálisis by analysis, no en el freeze, flight or fight, you decided to fight. Ustedes dijeron, voy a pelear, voy a hacer de esto una oportunidad real. Y yo creo que de nuevo es un ejemplo espectacular para que el resto de la población lo mire y entienda cómo hacerlo y empiece hoy. O sea, de nuevo, no va a salir todo perfecto. El camino no es un camino de rosas y alfombras rojas. Es un camino que tiene sus dificultades, pero claramente el beneficio está ahí. El impacto es inmediato. Hoy en día estamos hablando, en este informe ya sale, que existen 3 fases en este proceso de movernos hacia un esquema híbrido de agentes y personas. Se habla de que se está hablando del concepto de empresa de frontera o frontier firm, ¿sí? Donde uno empieza por la primera fase, que es tener un asistente digital o asistente virtual, o sea, el ser humano con su asistente. Todos los seres humanos vamos a ser jefes de agentes. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Es una realidad. Y ya hoy en día yo lo estoy viviendo en el día a día, crear un agente para nosotros. Eso es un cambio de paradigma fuerte. Es un cambio enorme, porque aparte esos agentes tienen unas capacidades muy poderosas y se configuran en cuestión de minutos a veces. Y eso derrota el miedo de que esto va a sustituir al ser humano. O sea, la gente nunca va a sustituirme a mí. De nuevo, lo que decía Mario creo que es la mejor versión de la realidad. O sea, lo que hay es un cambio paradigmático y lo que las compañías están buscando hoy en día es gente que tenga las capacidades para abrazar ese nuevo cambio. Pero ¿cómo monetizamos esto? O sea, ¿cómo? Y hablaba con Mario en otro podcast que estaba la joven de Carla, hablando de cómo ustedes están ayudando a las universidades y a las escuelas públicas a mejorar el tema educativo. ¿Cómo nos aseguramos de que todo este proceso se absorba? Se permee. Y se permee. Mira, porque si esto va más rápido que la gente pueda entenderlo, nunca va a haber un desfase, ¿no? Yo creo que ahí está el o sea, ¿quién educa? ¿La universidad? ¿Ustedes con las universidades? ¿Los patronos? ¿Cómo mantenemos sincronizados? All of the above. Yo creo que acá nadie debería quedar exento de la responsabilidad de abrazar esta transformación por la oportunidad que esto genera en las personas, en los grupos de trabajo, en las empresas y finalmente en las comunidades todas. Yo creo que es una oportunidad espectacular para Puerto Rico posicionarse fuertemente a nivel de competitividad mundial. Entonces, si estamos diciendo que hoy en día las escuelas están haciendo su trabajo, las universidades hacen su trabajo, los empleadores tienen que hacer su trabajo. Y claramente en el informe lo dicen con contundencia. O sea, y mismo a nivel de pymes, y estas pymes que muchas veces representan, como decía, puede ser un grupo de una empresa de pintura o lo que fuere, ¿no? O sea, son empresas pequeñas y a veces microempresas. El 50% de ellas, 52% para ser más exacto, lo que dijo es que va a estar invirtiendo en los próximos 12 meses en estas tecnologías. Pero es la mitad. La mitad. Sí. O sea, no, el llamado a la atención es para el otro 48%, pero lo que quiero decir es que si esto, cada uno, yo creo mucho en el valor de uno, de la persona, de la empresa, de ese uno. Si cada uno logra tomar su responsabilidad, decir yo me tengo que educar, yo tengo que hacer que mi gente se eduque, la disponibilidad de todas esas currículas está ahí, lo que decía Mario recién. Tenemos infinidad de entrenamientos y gratis. ¿Dónde la gente busca eso? ¿Dónde la gente lo encuentra? Gratis. Mira, nosotros tenemos... Mario, tú estás a cargo del tema del cloud, ¿no? Para que la gente se tenga. Bueno, yo realmente soy como un asesor, como un CTO para nuestros clientes. Estoy más enfocado en el tema de gobierno. Mi rol es un poquito ayudarlos a ellos a utilizar la tecnología o mostrarles qué tecnología. El gobierno es importante. Ustedes están ayudando mucho al gobierno, correcto. Bueno, no podemos dar mucho detalle, pero históricamente Microsoft ha sido un partner. Históricamente ha sido un partner del gobierno, y lo que a mí me alegra, y digamos, este tiempito de vacaciones que nos dimos me ha ayudado mucho, es que
es que, digamos, yo sí he visto un cambio en el interés de la adopción de este tipo de tecnología a cualquier nivel, a nivel pyme, a nivel empresarial y a nivel de gobierno. O sea, ya hay personas que están haciendo cosas con tecnología de inteligencia artificial para mejorar servicio a la ciudadanía. Y eso prontamente se va a ver, y tanto en el sector privado como en el sector público. Y eso es un tema muy importante, porque lo que cambia de este WTI que tenemos este año con respecto a los anteriores, que antes venía como un drive del empleado. Oye, sí, Chantal empezó a probar tanta tecnología y empezó a ver y vi, Gustavo es buenísima, pero Gustavo dice, no, sí, pero es que eso no me explica a mí, ¿no? Entonces estaba más como que, bueno, pero mi data y dónde la pongo, y ahora es diferente, y es lo que decía Herbert, y por eso es que yo dije antes que la responsabilidad de cada uno de nosotros también es tener esa curiosidad, ¿okay? De empezar a ver este tipo de tecnología, empezar a entender. No hay que tampoco ser, digamos, muy entrar a promos, a programas, etcétera, pero empezar a entender realmente cómo le saco valor a todo esto, porque ya los empleadores están ya bien, digamos, como estrategia diciendo, ok, esto lo vamos a adoptar. O sea, ya no es que no para ver, esto lo vamos a adoptar. Okay, necesito gente que entienda cómo se adopta esto, necesito gente que esté familiarizada con ciertas soluciones y ciertos servicios de inteligencia artificial y que podamos medir, okay, el impacto que tiene eso. Y no te olvides que detrás viene toda una camada de muchachos que son los que en 10, 15, 20 años van a estar liderando y tomando decisiones en el futuro, que ya se están desde la misma universidad y ellos mismos en su casa, en su día a día, tienen interacción con este tipo de tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, poco a poco va a ir permeando, ¿okay? Y va a ir viniendo porque te va a obligar el mismo ritmo de cómo viene todo lo que es el cambio de la generación laboral a que esas tecnologías sean cada vez más parte de tu día a día. Los agentes, ya yo tengo conversaciones con clientes que quieren ser agentes autónomos para ciertos procesos. Autónomos. Como te decía Herbert, tú puedes tener hoy tu asistente, pero puedes tener múltiples asistentes que se hablan entre ellos y tú los lideras. Eso está. O sea, esa tecnología ya se puede hacer. De hecho, la productividad esperada de esas tres fases. La primera fase es la persona con el asistente. La segunda fase es la persona, o sea, un individuo manejando una combinación de agentes con personas físicas. Y la tercera fase ya se piensa en agentes hablando con agentes y personas gobernando y gestionando. Entonces, hoy en día la productividad esperada para la primera fase es de aproximadamente multiplicado por 1.5. Enorme. Ya en la segunda fase, con agentes que vayan a formar parte de un equipo híbrido, se piensa en el doble, o sea, es multiplicar por 3 la productividad. Y cuando hablamos agentes hablando con agentes y gestionando y demás, hablamos de una multiplicación por 10 en productividad. O sea que el cambio en productividad es enorme. Y creo que la oportunidad está hoy en subir a esto. Y hablando de skilling, cosas que yo leí de este estudio son interesantes. 47% de los entrevistados priorizan AI Specific Skilling en el workplace. O sea, tienes que tener un skilling de AI. Mantener los headcounts, pero utilizar AI para complementar su labor. Eso lo decías tú, ¿no? La gente tiene miedo de los van a sustituir. No. Mantenerlo, ¿okay? Pero tienes que utilizar AI para complementar su labor. Eso es 46%. Esos son dueños de negocios que están ya diciéndole a los empleados que van a estar hiring que necesitan tener conocimiento de inteligencia artificial y no solamente tener conocimiento, lo tienen que aplicar en su trabajo. Exacto. Y priorizan, el 40% va a priorizar la retención a largo plazo de esa fuerza de trabajo. Yo, ¿verdad? Simplemente a manera de ejemplo para traer Intelligent Economics a coalición en esto, porque nosotros nos hemos percatado y todos sabemos que desde la pandemia para acá la mentalidad hacia el mercado laboral ha cambiado. Y ese empleado que sale al mercado laboral es un empleado diferente. Y también nos hemos topado que no hay una gran gama allá afuera de personas que están buscando a lo mejor el tipo de empleo que nosotros estamos necesitando. Y mucho de ese empleo, particularmente en lo que es consultoría, requiere mucho cosas repetitivas.
Y nosotros hemos, ¿verdad? Gracias al apoyo de Microsoft, hemos logrado desarrollar chatbots, hemos logrado desarrollar agentes, esa tecnología, ¿verdad? La palabra correcta, ustedes me la corrigen, para que puedan complementar el trabajo que nosotros realizamos y así, como tú bien dices, la productividad ha ido aumentando porque ese día a día de estar subiendo los datos ya no lo tenemos que estar haciendo, ahora eso lo hace la inteligencia artificial, ese análisis preliminar lo hacer y ya yo como economista o los abogados o los contables, hasta los mismos doctores, pueden entonces ir más allá y poder hacer un análisis mucho más profundo que la inteligencia artificial puede hacer, pero nosotros como seres humanos somos los que tenemos ese racional detrás para decidir si esa conclusión está correcta o no. Así que hemos podido mejorar la productividad nosotros como compañía y estoy seguro que cualquier pyme que lo implemente también puede maximizar su negocio con esa tecnología. Yo creo que lo que hizo Chantal es que creamos un economista virtual. Qué bueno. Totalmente. Tenemos Sí, más de sí. 3.000 indicadores, tecnología. Gustavito. Un Gustavito, varios Gustavitos. O Chantalcita. Y la gente le pregunta, en vez de entrar a cada Power BI, entra y le pregunta empleo, Claro. producción, Qué bueno. y inflación y todo, él interpreta todo, con la data ya debidamente validada y todo. Y ustedes son un caso de que la masificación de la tecnología, de que los costos que antes podías tener unas inversiones que eran imposibles de cubrir para una empresa, una small and medium, tú hoy en día puedes tener esa misma tecnología que tú tienes, la tiene Walmart y la tiene Telefónica y la tiene el Banco Santander y la tiene Citibank, porque es la misma tecnología al alcance de todo lo que decía Herbert. Hoy la brecha tecnológica se cierra, por eso que las innovaciones y la disrupción es más rápida también, porque tú hoy estás en una tecnología y decías, bueno, pero es que esto es muy difícil que alguien venga y lo haga. No, ahora ya con la inteligencia artificial que te codifica, ya tú mismo le puedes pedir en lenguaje natural que te haga un código, etcétera, y ya te lo da, etcétera. Realmente se cierra la brecha para la innovación y para la disrupción, y es súper importante. Y nos ha permitido salir, estamos en Dominicana con una economista, Helen Pérez Duch, hemos hecho eventos en la facilidad de ustedes allá en Santo Domingo, estamos ahora explorando Colombia, o sea que nos da una escala global que jamás pensamos hacer esto, ¿verdad? Hace 7 años atrás, así que Herbert, te doy las gracias a ti, a Mario, a Andy, todo el equipo, porque han sido nuestros mentores en ese proceso que ha sido retante de aprendizaje, con ciertos miedos al principio, pero 7 años después, ¿verdad, Chantal? Hemos podido resolver la educación que nos dieron, porque era cómo nos educábamos. Y aquí hubo talleres y seminarios que de forma gratuita, pues, Guillermo Caicedo, ¿verdad? Que nos fue de mucha utilidad. Para ir aterrizando esto, Herbert, mensaje de cierre de ambos. ¿Cómo, ante estos datos que hemos hablado, cuáles son las metas de ustedes ante Puerto Rico, la región? Ustedes corren un hub desde aquí, ¿verdad? Ustedes tienen varios países. Sí, en realidad Caribe y Centroamérica son 38 países. ¿Estos procesos están similares en estos países, sabes? ¿En adopción es la misma conversación? La pregunta es muy buena Sí. porque me da espacio para justamente una vez más recalcar que al haber tenido todos el mismo punto de partida, con ningún tipo de ventaja de ninguna naturaleza, cuando empezó AI generativa, nadie hablaba de AI generativa. Digo, sí hablábamos en unos entornos tecnológicos y muy cegados, muy particulares, pero a nivel masivo nadie hablaba de esto. Okay. Entonces, de repente empezaron a hablar al mismo tiempo en Canadá, en Argentina, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Japón, todos empezamos a hablar al mismo tiempo, todos salimos desde el mismo punto. Entonces, el nivel de avance es muy parejo. Los casos de uso que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, en la banca, en seguros, en salud, en gobiernos, en academia, es a nivel mundial, es muy parejo y se está avanzando tan rápido que ustedes ni se imaginan. De hecho, lo que nos pasa hoy en día es que uno quisiera, poder comentar abiertamente acerca de casos de éxito y no se puede porque no tenemos el tiempo de documentar el caso de éxito a tiempo para salir a tiempo y no podemos hacer disclosure de nombres de entidades sin que esté oficialmente aprobado, al igual que lo que tuvimos con ustedes en el momento de hacer el release del caso. Entonces, lo que nos sucede es, hoy en día nosotros tenemos 38 países, tenemos 9 oficinas, Puerto Rico es una oficina crítica para nosotros y tenemos una gran parte del equipo de liderazgo sentado aquí también, y la verdad que la oportunidad es maravillosa, lo estamos viendo, la energía, el nivel de compromiso. Esto es un proceso que sucede mayormente de arriba para abajo, top down, porque esto requiere un cambio cultural. Entonces, si no hay un involucramiento de las juntas de directores, de los presidentes de compañía, de los CEOs, de los gerentes generales, si esos individuos clave no entienden, pero esto no es un tema de poner con el dedo así.
Yo me tengo que educar todos los días, yo tengo que aprender. Yo hago demos de esto. Yo me paro delante de otros CEOs, otros presidentes y les muestro, mira qué fácil es esto. ¿Por qué? Porque si no lo ven y no juegan con eso, es muy difícil que el paradigma se rompa y que puedan liderar el cambio. Entonces, la exhortación principal para mí es empezar ya. O sea, no esperar. Termine el podcast. Ahora, cierra el podcast. Vaya. Entre a estos trainings. Edúquese. Empiece a pensar qué casos dentro de su compañía son plausibles de hacer este cambio y esta oportunidad de productividad, transformación, reducción de errores, mejora de atención al cliente y tantos otros escenarios. Empiece hoy y usted va a aprender y va a avanzar muy rápido. Y Andy Kaplan en LinkedIn subió en estos días como unas referencias. Yo le di repost. Así que vaya a la cuenta o la de Andy Kaplan, o que es el gerente de Microsoft gerente de Puerto Rico, o lo di repost, me cuenta Gustavo Vélez, porque me pareció eran como 10 referencias. ¿Eso lleva a dónde? ¿Eso lleva a unos módulos o algo educativo? ¿Dónde lleva eso? Sí, tenemos en LinkedIn Learning, o sea, en Microsoft Learn, Microsoft Learn, LinkedIn Learning. Microsoft Learn es una plataforma que es gratuita para que tú puedas entrar y entonces puedas ir a hacer, digamos, entrenamientos o tomar o hacer como certificaciones en base a tu tiempo. Yo puse en mi cuenta de LinkedIn 18 links de Microsoft Learn que al final te llevan a vídeos sobre inteligencia artificial, ¿ok? O sea que eso también allí son gratuitos, ¿ok? Son vídeos entre 15 minutos, media hora, 45 minutos que te van dando detalles sobre la inteligencia artificial. Yo para cerrar, yo sí estoy viendo que este tema, como decía Herbert, ¿no? Cuando comenzamos éramos más como evangelizadores, pero yo sí vi que ya está calando dentro de en las organizaciones, ya tanto a nivel corporativo como a nivel gobierno, como a nivel pequeña y mediana empresa, ya se están adoptando las tecnologías, obviamente haciendo análisis de seguridad, porque obviamente aquí hay que tener un tema que tienes que estar seguro que la tecnología que adopte no exponga tu data, no tengas algún problema luego de privacidad o etcétera. O sea que entonces eso es un llamado importante cuando se vaya a adoptar la tecnología, haga su estudio siempre teniendo en cuenta que sea una tecnología que prevalezca en seguridad, que sea una tecnología que maneje el AI de manera responsable, de manera justa. Pero yo sí estoy viendo, y eso es un llamado, como decía Chantana, que cada uno también se vaya, vaya estudiando y vaya tomando los skills necesarios. Yo sí estoy viendo que esto ya está permeando en las organizaciones y están viniendo ya proyectos alrededor de la inteligencia artificial y prontamente yo creo que incluso el público y en Puerto Rico va a empezar a ver empresas muy conocidas haciendo adopción de esto. Muy bien, pues yo les agradezco a todos. Quiero antes que nada agradecerle a parte de nuestro equipo de trabajo, el ingeniero José Carlos Tobar, que es nuestro ingeniero a cargo del tema de tecnología. Gracias, José Carlos, todo el apoyo que nos han dado. Trabaja bien de cerca con Chantal. Antonio Salguero, que es el CEO de Agnitu, una empresa hermana con la que Microsoft igualmente nos ayudó. Ya cumple 5 años ahora y ya tiene clientes multinacionales. Otro caso más. Que opera desde Colombia, pero tenemos una presencia en Puerto Rico y en Dominicana. Y obviamente a la economista Chantal Bennett, que fue... Hay un tema generacional. Chantal es obviamente más joven que yo y cuando empezamos a discutir esto en 2017, Chantal, yo no sé nada de esto. Chantal me dijo, vamos para adelante. Yo me encargo, así que es un tema de generación de jóvenes que nuestra oficina... Jóvenes. Así que, la juventud es el divino tesoro. 37, no tan joven, pero sí. Está jovencito. Bueno, vamos a parar con el tema de los números. Sí. No, yo en mi caso, por alguna cosa en Venezuela había problemas con el champú y las cosas, por eso me puse el cabello volando rápido. No. Un cierre rapidito para... No, en realidad todo esto ha sido gracias también por el apoyo que nos han dado en Microsoft, porque hemos podido también, como Gustavo dice, si es algo que nosotros, la tecnología, reconocemos. Y es importante que los dueños de negocio, que los mismos empleados reconozcan cuál es la tecnología que está saliendo, porque la tienen que implementar, ya sean empleados, ya sean dueños de negocio, porque si no se quedan atrás y esa brecha va a seguir creciendo, así que es importante. Y nosotros cuando lo vimos, nos montamos en el vagón y dijimos, ok, tenemos que aprender y tenemos que entonces crecer el negocio vía la tecnología, así que gracias por todo el apoyo. Gracias a nuestra audiencia por apoyarnos. Mario, en junio nos apuntamos. Sí. Así que en junio un poquito a impacto. Gracias, Herbert, por recibirnos aquí, a todo el equipo de Microsoft. Mucho éxito a toda nuestra audiencia. Nos veremos en la próxima. Un fuerte abrazo.